Segunda parte, claramente, claro. Y aquí tenemos otro asunto. Subida fiscal en los últimos 10 años en los ayuntamientos de Cantabria, al parecer. Con una crisis de por medio. Sí, bastante exagerado, ¿no? El poder recaudatorio de los ayuntamientos en Cantabria, en una información que publicó esta semana el diario Montañés. No todos los ayuntamientos de Cantabria en la misma medida. Digamos que el Ayuntamiento de Santander andaba por la media, el de Torrelavega, en el que nos encontramos un poco por debajo de la media. Es decir, los ayuntamientos en ese sentido diversos, pero con un punto común. Es decir, los 10 años que han sido tremendos en cuanto a crisis, en cuanto a precarización y la clase trabajadora pues con el sueldo más bien apretado, los ayuntamientos ingresaron un 47% más de lo que hacían antes de la crisis. Y cosa que no va a remitir, es decir, que la cosa va a más. Principalmente el impuesto más socorrido de los ayuntamientos es el IBI, la antigua contribución urbana, el impuesto de bienes inmuebles, que hablábamos antes de las gasolinas, que es fácil de recaudar por el Estado porque hay un contador en todos los depósitos de las gasolineras y es un tanto de lo que marca, pues las casas y viviendas de la gente. Antes decía Rafa que siempre los paganos son los que pagan la factura al final, ¿no? el esfuerzo. En el asunto del IBI, al final los de siempre, ¿eh? Porque tienes una casa, no la puedes esconder y tienes que pagar por ella. Eso para mí lo que hace es empobrecer y meter más el palo en la rueda entre la... Estamos hablando de una época en la que ha habido pues unos recortes muy importantes en servicios públicos, en sueldos, en aumento del paro, pero la presión fiscal recaudatoria de los ayuntamientos pues ha demandado más combustible a las calderas de los servicios públicos de los ayuntamientos. Y al mismo tiempo se ha recortado, lo cual es una maravilla, porque se ha recortado servicio y se ingresa más. Leticia, ¿la presión fiscal hace más pobres a los españoles? Bueno, ¿hasta qué extremo ha sido esto del IBI? Yo hablo por mi zona, Mediocudello, donde empezaron a ver los vecinos que pasaba el helicóptero haciendo fotos y de pronto nos llega a todos el papel de que tenemos que pagar por la barbacoa, por la caseta del perro, os lo digo, o sea, no penséis que es una... Vamos, por poder parecer un chiste, no lo es. Ha sido así. Y no lo hay es. que meter el perro en casa. O sea, hay que meter el perro en casa, efectivamente. Y uno no se lo podía creer. Entonces luego te daban una posibilidad como de regularización, nos sentíamos todos grandes defraudadores, porque decíamos, ¿esto qué es? Nos dieron, bueno, paga este año 60 euros, no sé exactamente cómo fue, yo recuerdo que tuvimos que pagar, vamos, la práctica totalidad de cualquier vecino que tuviera un prado y hubiera puesto eso, la barbacoa y la caseta del perro. Y bueno, pues hubo una especie de regularización y a partir de ese momento ya... Vamos, que hasta el perro se sentía mal. Se sentía mal el perro por no pagar el impuesto de su propia caseta. Nos hemos vuelto locos. Es decir, lo que no puede ser es que partiéramos efectivamente de unos valores catastrales que son mayoritariamente muy bajos, pero que es que ahora nos estemos dando cuenta, primero, que en algunas ciudades con la crisis ya eso de que el valor catastral está muy por debajo del valor de mercado, pues no es tan real, ¿vale? Y en los pueblos donde probablemente pueda ser más real, que todavía está por debajo el valor catastral, lo cierto es que se han inventado otras cosas para gravarnos, con lo cual al final, pues es cierto, es decir, si a eso unimos que no sé qué contrato del agua nos han subido. Antes, yo cuando empecé a vivir en Mediocudello, nos pasaban un recibo al semestre del agua, y que era una cosa prácticamente simbólica. Eso ya pasó a la historia, es decir, en plena crisis, como estáis comentando, pues los ayuntamientos para recaudar sacaron contratos pues claro, externalizando servicios y subiendo los IBIs. Y es que esto vamos a ver, aquí hablamos de que hace falta gastar más, pero si se gasta más, se tiene que recaudar más. ¿Y cómo se recauda? Pues abrasando a los contribuyentes. Es que está casi todo inventado. José Luis. Bueno, estoy de acuerdo en básicamente lo que han dicho, sobre todo esa subida catastral del año 2013 cambia totalmente el panorama en toda España y sobre todo en todas las ciudades, ¿no? En el caso que yo conozco mejor, que es el del Ayuntamiento de Torrelavega, hemos intentado paliarlo en la medida de lo posible de nuestras posibilidades con las tasas municipales. En ese sentido, por ejemplo, las tasas de este año que aprobamos el año pasado, el IBI le hemos reducido un 5% y el impuesto de circulación, ligado a lo que hablábamos antes, un 1%. Y luego servicios básicos como son el agua y las basuras, pues casi hace 8 años que lo tenemos congelado. ¿En qué se traduce esas bajadas? En que los ciudadanos pagan lo mismo o un poquito menos. Digamos, estamos hablando del 95% de la población. Y en este caso nosotros este tipo de tasas, agua y basuras, pues son de las más bajas de Cantabria. También es cierto que bueno, son servicios, el del agua municipal.
¿no? Y ahí nosotros lo hemos mantenido finalmente así. Yo creo que hemos dado un buen servicio. Pero efectivamente, en una situación de crisis económica, pues el que se hayan producido esos datos a nivel general, pues se repercute en el bolsillo del ciudadano negativamente para poder seguir adelante, ¿no? Porque además son cuestiones que tienes que pagar, no te puedes escapar. Pero bueno, en ayuntamientos como el que nosotros nos encontramos, hemos intentado paliarlo y estos últimos 3 años el IBI le hemos ido reduciendo. Rafa. Pues es que aquí pasa como en la Edad Media, ¿no? Cuanto menos trigo había para el señor, más exigía al vasallo, porque había que seguir teniendo trigo. Y aquí, pues claro, en los ayuntamientos que tenían una fuente de ingresos importante en las licencias de construcción, el sector se derrumbó, no hay ingresos, pero hay que mantener la institución. Por eso yo estoy, cada vez que me clavan un puñal de esto, pues me duele como a todo el mundo, pero por otro lado dices, bueno, tiene un sentido, tiene un sentido. Claro que ha habido que hacer ingenio. Esto parte del Ministerio de Hacienda, tampoco es que venga de los ayuntamientos, Viene del Ministerio de Hacienda, que es el que plantea pues esa actualización a nivel nacional, ¿no? A todos los ayuntamientos de España. En algunos ya habían hecho algunos deberes, se habían adelantado un poco previéndolo y habían modificado los topes, porque el ayuntamiento tiene unos márgenes, creo que el 0,40 es lo mínimo que pueden hacer y a partir de ahí van subiendo gradualmente, tal. Y algunos habían ido bajando o pueden incluso bajar esos topes, ¿no? Por eso hay ayuntamientos donde se ha notado la subida y en otros no. Y en otros no, porque la subida del edificio del catastro lo ha mermado el ayuntamiento imponiendo un tipo un poquito más bajo, ¿no? No cuadra exactamente nunca, pero no, bueno, palían un poco. Perder este año. Esto es. Y claro, pues lo que pasa es que este tipo de impuestos, que digo que los puedo entender porque como se eliminaron aquellos, pues se ponen estos. Pero como vuelvan aquellos, no bajan estos. Estos ya vienen para quedarse. Vienen para que la siguiente modificación catastral será al alza, no a la baja. Que es que ha habido un problema, es verdad que lo apuntabas. Con la crisis, aquella casa, aquel piso de la capital que estaba valorado, no sé, voy a poner una cifra de 50 millones de pesetas, y que estaba catastralmente en esa cifra, y pagaba un IBI consecuente a esos 10 millones, resulta que cuando el propietario le iba a vender no tenía plusvalía, tenía minusvalía, porque si querías le vendes en 30 y si no te quedas con él. Ya, y todo lo que ha pagado hasta ahora, y todo lo que a la contribución que decimos, el IBI que ha estado pagando porque alguien dijo que valía 50 millones, como ahora, que es que si iba a saber que sale este tema te traigo los papeles porque me han llegado antes de ayer, certificado por la cartera. Firma aquí, ¿qué es de esto? Ay Dios, ¿qué será? Pues mira lo que era, 60 euros. Y ya te lo da muy fácil, ¿eh? Te viene un sobre con todo. Sí, me ha tocado. Viene allí, tal, nada más que tengo que ir al banco, donde mi amigo Manuel, y decir, ¿sabes lo que hay que hacer con esto? Y va a decir, sí. Qué eficiencia. Trae para acá, que te lo meto en la maquinita. Qué eficiencia y qué amable. 60 euros, ¿no? Claro, y dices, he visto el valor catastral que le ponen a la casa y me ha parecido correcto. Las cosas como son, y he dicho, pues es correcto, porque caramba, ni el anterior que tenía, ni tampoco se han sobreexcedido, las cosas como son. Creo que han sido bastante razonables. Sí, es verdad que han ido mirando todo eso, haciendo fotos, tal, porque algunos vecinos me han comentado, han estado haciendo fotos en tal sitio de los garajes, en el otro sitio, sí, es verdad, pero este incremento de tal, no diré que a todo el mundo, yo le he revisado, lo he comparado, incluso lo he comentado con el hijo que ha llegado por casa y le he dicho yo, echa un vistazo a ver si se le escapa algo a tu padre por si acaso, y lo hemos mirado y lo hemos comentado y dice, bueno, pues parece razonable lo que es la valoración, ¿no? Dices, pues sí, bueno, pues está bien. Y está bien, porque los inmuebles hay que tenerlos bien valorados. Al final todo es patrimonio del país, no lo olvidemos. Es patrimonio del Estado, de todo el país, lo que se suma ahí y te marca un poco el nivel del país en el que vives, ¿no? Y estas cosas hay que hacerlas. Y sobre todo, se acuerda la gente mucho cuando, que ahora mismo pues no hay muchas opciones, pero cuando se les expropiaba algo, porque iba a una carretera, porque iba a un puente, o porque iba a no sé qué, y venían los de expropiación, que se decían los pueblos, vienen los de Santander, no eran de Santander o donde fuesen, pero vienen y solo dan esto.
y reclamaban en el ayuntamiento, te iban a ver y decías, trae el recibo, pero si es que tienes aquí el garito valorado en 300 pesetas. ¿Por qué? Porque en 60 años no ha modificado nada. Y entonces te pagan 3.000 y te quejas. Que hay que actualizar las cosas, ¿eh? También que tiene esa otra vertiente que también hay que comentarlo, que un día pasa no sé qué y que lo sepas. Y que si tienes un seguro, que lo sepas, que también incide, todas estas cosas. Entonces, yo, de verdad, no es que esté a gusto, porque a nadie le gusta tener que pagar más, pero lo he considerado, he dicho, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues es verdad que el ayuntamiento sigue funcionando y si antes, yo que fui concejal 12 años, ingresábamos por aquí 8 y ahora no hay 8, si sigue funcionando es que por algún lado tienen que estar entrando otras 8, porque si no, no estaría funcionando, ¿eh? Y yo soy de los que agradece que cuando me levanto por la mañana abra el grifo y ahí salga agua, ¿eh? Que es algo que estamos tan acostumbrados que no le damos valor. Ya, pero es que detrás de eso hay una pila de gente para que cuando yo me levanto a las 6:30, que ya sé que todo el mundo no lo hace, y me pego una ducha de agua fría todos los días, porque me apetece agua así, sale agua. Y doy la chisma y hay luz, etcétera, etcétera. Es decir, y sí, saco la basura, la dejo en aquel contenedor y cuando vengo al mediodía ya no está. El contenedor está vacío, ¿vale? Y todo eso hay que pagarlo, que seamos conscientes. Jorge. Bueno, pues yo mucho más que añadir, ¿no? Porque estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, salvo algunas coletillas un poco por mi experiencia, de donde vivo, donde fui concejal una vez, y de la ciudad donde he nacido, que es Torlavega, ¿no? Yo vivo en Udías y fui concejal en Udías. Es curioso que yo creo que el nivel impositivo que se le haga a los ciudadanos, yo creo que tiene que tener un punto de independencia como la tiene, de municipal, y también ¿cómo te diría yo? El político tiene que ver los servicios que ofrece. Porque en muchos casos se da la paradoja de que los impuestos son los que son, se paga, bueno, como ha dicho, ha habido una subida impositiva desde el 2013 en todos los ayuntamientos de España, en algunos más, en otros menos, pero luego los servicios evidentemente no son de calidad. Hay muchos ciudadanos que dicen, yo estoy pagando una cantidad de tremenda de dinero en un sitio que dice el ayuntamiento que es de lujo y resulta que no está, ¿no? Concretamente en el Ayuntamiento de Udías, donde yo fui concejal un tiempo, por cierto, muy bien, una gran experiencia, se pagaban impuestos de una manera lógica, como todo, pero es el día de hoy que sigue saliendo el agua marrón cada mes, en depende de qué época. Los vecinos, pues, yo supongo que por lo que me decían a mí, cuando estaba de concejal, y todavía dicen, la semana pasada tuvimos otra cadencia, pues el agua era imbebible y la gente no se podía ni lavar los platos. Esto es real, esto ocurre en algunos pueblos de Cantabria donde todavía hay concejales reivindicándolo en la oposición de forma muy loable. Pero hablando de Torlavega, me llama mucho la atención porque los impuestos, como has dicho tú, se han congelado, no ha subido lo suficiente, pero claro, es que tenemos que mirar un poco lo que es Torlavega. Es una ciudad que ya no es tan ciudad, que cada día es más pueblo, les queda 5.000 habitantes para ser pueblo, porque la gente se ha ido. Tanto es así que fíjate qué curioso que yo soy de Torlavega y me he tenido que ir, pero yo no solo yo, la gran mayoría de mis amigos. Entonces lo curioso del caso es que, claro, se han congelado los impuestos, pero ¿qué ofrece Torlavega? ¿No sería más inteligente quizás tener un nivel de impositivo coherente y atractivo para que la gente quiera venir a vivir, por ejemplo, en este caso a Torlavega o en esos sitios donde yo creo que los políticos tendrían que hacer una reflexión localista, del lugar de donde viven, para que esos impuestos sean un poco reflejo de la situación en la que se vive. Si en un lugar está en crisis y en decadencia, pues igual interesa pagar menos impuestos para que la gente venga a vivir, luego crea riqueza o empresas. Pero bueno, es una idea que yo, como no soy muy experto, pero que la dejo ahí en la mesa. José Luis, seguro que tienes algo que decir. Bueno, no creo que en Torlavega tengamos peores servicios que en otros lugares de la comunidad autónoma. Yo creo que en este caso el servicio de basuras o el servicio de aguas pueden competir con cualquier municipio de Cantabria en calidad y en precio son mucho más competitivos. Si nos vamos a Santander, allí en estos años se han encarecido, pero muchísimo, están pagando muchísimo más dinero de tasas que antes de la crisis, mientras que en Torlavega no. No creo que el problema de Torlavega tenga que ver en este caso con
con los impuestos que tenemos o con las tasas, que hemos sido lo suficientemente, en este caso, sensibles a la situación económica que vivían los ciudadanos para congelarlos e incluso, como estamos viendo estos últimos años, reducir lo que a nosotros nos toca, sin renunciar a un gran número de inversiones. Seguimos realizando inversiones. Yo creo que los problemas de Torlavega, como otras grandes ciudades y como la propia Cantabria en su conjunto, en cuanto a pérdida de población, pues son otros, ¿no? Y que también se está viendo en otros lugares de España que tiene este problema de pérdida de población. No creo que estén, en este caso, relacionados, porque impositivamente yo creo que estamos bastante bien. Bien. Rafa, ¿alguna cosa más? No, nada más. No. Cambiamos de tema. Plan cercanías de Fomento. Paco. Bueno, pues el cambio del gobierno hace 45 días, del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, pues ha planteado como una de las cuestiones un replanteamiento propiciado, me imagino, que por el propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que habrá querido estudiar qué proyectos hay encima de la mesa y estudiarlos detenidamente. Y uno de ellos es el tema del famoso tren ferrocarril a Cantabria, desde Palencia en este caso, más un plan que ya lleva dando vueltas el anterior ministro de Fomento, Íñigo Lasarna, que era un plan de renovación de las cercanías de Cantabria, etcétera, etcétera, que el Ministerio pues tiene a consideración estudiarlo mejor. Yo espero que para dotarlo más y mejor y profundizar, entiendo, pero que en cualquier caso su ejecución va a quedar pospuesta a próximos meses y no de manera tan inmediata. Pues el resultado es que en Cantabria habrá que esperar un poquitín más. Ya llevamos, no sé, 30 o 40 años, pues nada, habrá que esperar unos meses más, no pasa nada, no sé. ¿Qué son 30 o 40 años, Leticia? Nuestra experiencia en este sector es nefasta. Los cambios de gobierno a las infraestructuras de Cantabria le han supuesto siempre un disgusto considerable y, bueno, aquí tenemos el hándicap de que yo creo que la sociedad está un poco ya harta, ¿no? Harta de la situación ferroviaria, harta de los problemas de comunicación. Bueno, cuando lo hemos tenido casi que ya llega, ¿no? Ya lo tenemos en el boletín, cambio de gobierno, ¡buah!, desaparece del boletín. Ahora, se decía, las obras están ya a punto, bueno, pues otra vez igual. Mira, yo esta mañana escuchaba al presidente del Gobierno de España decir que había que buscar fórmulas para ayudar a Cataluña y a Valencia y a la Comunidad Valenciana con el tema de la deuda, que está y yo decía, vamos a ver, esto es como la mesa camilla que tiene puesta, ¿no? la funda de la mesa camilla. Si uno tira de un lado, el otro lado queda al descubierto. Entonces, es que antes no sé, creo que decía José Luis, no sé qué pasó, que de repente salió el dinero. Yo he apuntado la frase, porque es que no es verdad que de repente salga el dinero. No es verdad. Diremos que sale el dinero. Pero esto es como cuando dijo la hoy vicepresidenta del Gobierno que el dinero público no era de nadie, ¿no? Pues no es verdad, es de todos y hay que cuidarlo muchísimo y hay que velar por ello muchísimo porque es escaso. Yo a mis hijos con el agua siempre les digo, aunque aquí llueva mucho, recordad que el agua es un bien escaso. Yo digo, marrón. A veces de mucho repetirlo, digo, a ver si después de mucho repetirlo se quedan con algo. Y es que esto es así. Y tenemos un problema de primer orden, porque no puede ser que el aislamiento de una comunidad, porque somos pocos, y no sé si bien o mal avenidos, pero pocos, no tenemos, en esta mesa sé desde luego que muy bien avenidos, pero no siempre somos capaces de unirnos de una manera, digamos, que hagamos el ruido suficiente para decir, ya está bien de esta tomadura de pelo, oiga, que es que nuestro aislamiento se sigue prorrogando, no porque nos lo merezcamos, que no nos lo merecemos, sino porque los cambios de gobierno hacen que todo se quede otra vez en cuarentena. Entonces vamos al revisionismo. Hoy otra vez, el otro día en una tertulia comentábamos lo de que Cristóbal Colón era catalán, ¿no? Y hoy me ha llegado también un estudio, y Cristiano Ronaldo probablemente, hoy me ha llegado un estudio de que ya hay, base científica para intentar demostrarlo. Y es que no era Colón, era Coloma, y es que no era no sé qué. Y además no era hijo de pobres, era hijo de ricos, de un gobernante. Y de pronto uno dice,
¿qué es esto? ¿Cómo se puede reescribir una historia y les da igual que haga 500, que 600, que 800 años? Bueno, Y hay testigos que le vieron en el palco yo del creo Fútbol que Club Barcelona. sí, yo creo que Colón. sí, efectivamente. Entonces, claro, llegamos al absurdo. Y con el tema de las infraestructuras en Cantabria, de los compromisos del Gobierno de España, que siempre ha habido buenas palabras, y cuando han pasado de las palabras a los hechos nos hemos quedado, esto es, como yo digo, ya estamos a punto de casarnos y oye, se nos fue el novio, se nos fue la novia y vuelta a empezar, y otra vez la conquista, otra vez ¿no? el cortejo, otra vez, tremendo, tremendo. Y otra vez. Hace unos días he tenido invitados, como sabéis, vivo en Cabezón de la Sal, tengo esa suerte. Gran suerte. No todo el mundo la tiene. No, ya lo sé. No quiero hablar mucho de mi pueblo para no dar envidia, ¿no? Por eso intento ser bastante modesto. Unos invitados se quedaron en mi casa y hablaban bueno, un día de esos que tenían libres de ir a Bilbao, ¿no? A ver el Guggenheim. En cuanto vieron lo que iban a tardar y los que tenían que hacer para ir a Santander después, se le quitaron inmediatamente la ganas de ir a ningún sitio. Decían, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser que desde Cabezón de la Sal hasta Santander-Bilbao, con el tren de vía estrecha, se pueda tardar el tiempo que se tarda? Increíble. ¿Alguna cosa más? ¿Cambiamos de tema? Bueno, en este sentido yo sí añadir que yo confío en que no haya retrasos en tal sentido. El delegado del Gobierno, que es el representante del presidente del Gobierno en Cantabria, ha manifestado que las inversiones que estaban comprometidas no sufren ninguna variación, y en ese sentido yo le creo en lo que dice, porque ya se ha mantenido diversos encuentros con diversos ministros del Gobierno de España, y en el caso que tenemos muy próximo aquí, de la variante entre Rinconeda y la hilera en Sierra Pando de la autovía, pues ya ha dicho que la primera piedra se va a poner en muy poquito tiempo. También yo lo he escuchado personalmente que en el caso del soterramiento de las vías de Feve en Torrelavega, que el convenio está firmado y que se va a ejecutar en la forma en que se estableció en este momento y se convenió. Y únicamente sí he escuchado que en el caso del tren de alta velocidad, pues hombre, que sí que hay que hacer, antes de tomar una decisión final, un estudio del impacto económico, social y medioambiental que puede tener, en este caso, el que venga a través de la meseta, ¿no? Y que se estudie esa otra posibilidad también, que en su día ya también se aventuró, de la Y vasca, y en ese caso, evidentemente, enlazaría con lo que tú acabas de decir, de que tengamos mejores comunicaciones en ese sentido, es decir, que se estudie antes de tomar esa decisión, en ese sentido, pero el resto de los compromisos que había efectivos, yo sí confío. ¿Sabes lo que me preocupa, José Luis? Que cuando pasamos de la I vasca a la I latina, aquí en España, es muy peligroso esas inversiones. Paco, ¿tenías algo que No, decir? yo tenía una anécdota de infraestructuras. A mí, que me gusta siempre tener papelucos por casa recortados, yo tenía un recorte de prensa del año 86, que yo estaba haciendo tercero EBU, del antiguo plan, de un accidente en el que descarriló un tren de la FEBE, que iba de Santander a Oviedo, y descarriló como a la altura de, pasando Cabezón, digamos ya pasando el tramo de Cabezón a Asturias, ¿no? Y el cronista, creo que era un periódico además asturiano, decía, y el tren tal descarriló, es textual, y os voy a decir, a la escalofriante velocidad de 40 kilómetros hora. Eso lo pone el cronista cuando narra el suceso, en la página de sucesos, pone una foto del tren descarrilado y dice, el vagón circulaba a la escalofriante velocidad de 50. Lo triste es que en el año 86, ahora, 2018, ese tren sigue yendo a 40 kilómetros. Eso es lo que a mí me hace reflexionar. Era de un periódico del año 86, ahora no habría tanto cambio. Bueno, pero ahora lo hacen para ahorrar gasoil por el tema de los impuestos. ¿Qué pasa en Cantabria? Que siguen los trenes que van a Asturias yendo a 40 por hora o a Bilbao a 40 por hora. ¿Qué hemos hecho mal en esta tierra? No hablo de ningún partido, de ningún presidente, ni de ningún gobierno. ¿Por qué? Hablo que ¿qué hemos hecho mal los cántabros para que no nos hayan dado, entre comillas, lo que decía antes Leticia, pues que se acuerden de nosotros para estar en el siglo XXI? A la escalofriante velocidad de 40... Yo creo que el cronista lo ponía de coña, quiero entender que no lo ponía entrecomillado, pero yo creo un poco coña. Jorge, ¿tú cuando vas a Odías vas a 40 kilómetros por hora? Yo voy de momento en coche, pero con el diésel. Pero si me dejas hacer un inciso, ya te dejo, Rafa. Solo una pequeña coletilla. La verdad es que desde que el AVE con Pepiño Blanco, Monzón de Campos, no sé, las retóricas promesas de siempre. 2010. Viendo cómo hace poco los vascos se han llevado 5.000 millones de euros para sus cosas, sus inversiones. Los catalanes
imponen sus circunstancias para todos los españoles, esa España igualitaria que hablamos. Yo la verdad es que desde mi punto de vista Cantabria hoy en día es la gran olvidada, y yo quiero pensar que hay una inteligencia media en la sociedad civil cántabra que yo creo que se siente insultada ya. Lo que pasa es que, claro, cuando la costumbre es siempre lo mismo, la gente está cansada. Pero yo es lo que creo. Resignada, quizás sea. Resignada, la palabra es resignada. No, Rafa. No, resignada, ¿no? Y menos olvidado el asunto, ¿no? Yo, lo que pasa es que sí, que cada 2 por 3, yo, José Luis, a todo lo que has dicho de que ya pronto se va a hacer esto y aquello y tal, me ha venido a la cabeza el chiste ese de aquel que tenía un bajo muy bueno, ¿no? Y puso "se vende", ¿no? Y debajo, uno por la noche, puso "a que no". A que no. Porque había la crisis, pues era de "a que no", pues "a que no", unas letras muy grandes, pero "a que no". Y entonces, como el anterior ministro dijo un día que tomábamos café juntos él y 700 más, vamos, no conmigo, en el foro de la SER, y nos dijo que a primeros de mayo, del mayo que pasaba, ponía la primera piedra para hacer esa obra que acabas tú de comentar ahora, que dice, estabas tú al lado mío en aquella mesa, sí, pues te digo, ¿a que no? Porque ahora lo dice otro. Es que quiero decir, el señor de la Serna, por circunstancias, bueno, en mayo todavía era ministro, pero no lo puso. De censura, dijo, pero no lo puso. Dijo, ¿para qué? No lo puso. Aquí cabe el "a que no". Ahora hay un nuevo ministro, y el día que cambió en esto, no sé si coincidimos en una tertulia que dije, justo al día siguiente que se cambió el gobierno, dije, a tomar por esto y esto. Y pum, a que sí. Lo vamos a en ver. este caso, a que vamos sí. A tener la oportunidad de claro, porque es que estamos muy acostumbrados a que efectivamente, no sé qué pasa, pues probablemente no tenemos un diputado en Madrid, como tiene Nueva Canarias, Que corta el bacalao. que solamente por un voto ha conseguido que los canarios vengan a la península a un 75% más barato, curiosamente. Y si yo quiero ir a Tenerife, pues no. Yo sigo pagando lo que pagaba, los 300 euros. Y ellos ahora se plantean venir de turismo aquí porque les sale muy barato. Bien, me parece bien, pero eso lo ha conseguido una diputada, un voto, que ha cedido el gobierno, porque ha dicho, bueno, pues vale, que no lo pierde la compañía aérea, es que lo pagamos entre todos, eso, claro. Eso ahora lo pagamos entre todos, el billete de los canarios que van a venir, que yo encantado que vengan. Pero bueno, quiero decir, anécdotas de este tipo se dan en política, ¿no? Dice, pues a cambio de 5 votos, los vascos 5.000 millones, a 1.000 millones de euros por voto. Bien, ¿no? Bien, ¿no? Ya se puede votar lo que haga falta, ¿no? Y el problema catalán, sin intentar abrirle, también se va a solucionar con la pela, que estamos hablando de catalanes. Y son 20. Con no la son pela. 5, Ya veréis cómo poco a poco nos van sacando y convenciendo de que hay que dar dinero para esto, para aquello, y todo lo que den allí, termino, José Luis, es que no viene aquí, no lo olvidéis. Dejamos hablar a José. Eso, la mesa camilla. Yo creo que hay que dar el beneficio de la duda los 100 primeros días. Se le hemos dado a todos. Sí, a todos. A todos. Y vamos a ver, yo creo solo somos realistas. en la palabra. Llevamos 50. Y enlazando con lo que tú acabas de decir, hemos visto en esta ciudad cómo esa obra de soterramiento, Cantabria tiene que poner el 50%, que van a ser casi 50 millones de euros. Sí. Y enlazando con lo que tú has dicho, en Cataluña hay soterramientos que no han costado nada a las arcas municipales. Y eran 600 y pico millones de euros. Es decir, y lo acabamos de tener que hacer, ¿no? Y lo hemos hecho para no perder el tren. En ese Sí, caso. correcto. Muy bien, ¿alguna cosa más? Nos vamos. Pues nada. Nos hemos quedado en el tintero lo de la OTAN, ¿no? Sí, Bueno, los gastos. Sí, Bueno, lo hablamos yo sí otro quería, día. Sí, me dejas una por cosa. supuesto. Ha habido un llamamiento con el tema de Nicaragua, lo hemos apuntado al principio, pero yo creo que es justo cerrar porque la situación de, pues eso, Iba a hacer de un más. comentario ahora, sí. Bien, pues. No, Decía que a mí me han conmocionado bastantes testimonios que he escuchado a lo largo de esta semana, pues de personas que están allí pidiendo, rogando que la comunidad internacional haga algo porque bueno, pues ven que les van a matar, ¿no? Entonces es dramático el pensar en pueblos tan queridos para nosotros como todos los que integran
Sudamérica, Centroamérica, etcétera, que bueno, pues que estén sufriendo, y en este caso el pueblo de Nicaragua está sufriendo mucho, y yo creo que cuantas más voces repitamos y nos solidaricemos y pidamos soluciones para Nicaragua, pues mucho mejor. Rafa, ¿alguna coletilla sobre la OTAN? No, que lo trataremos cuando queráis, no solamente que Cospedal hablaba de un 1,53%, de llegar al 1,53, estamos en el 0,93, llegar al 1,53 y el señor Sánchez se compromete al 2. Si el Parlamento lo respalda. Esos son más de 2.400 millones de euros, lo que supone pasar... Subimos el IBI. Lo que da el, no hay problema. lo que da el diésel, lo que da el diésel. Bueno, que quiero decir que eso es lo que nos van a tener que quitar de la mesa a camilla, como dices tú, Leticia, y entonces por algún otro lado nos van a cobrar la pata, por algún sitio para poder sacarnos. Bien, ¿alguna cosa más? Sí. Venga, Jorge, a ver. Yo, para acabar con el tema este de Nicaragua, que me parece bastante importante, básicamente porque he estado escuchando sobre el tema y bueno, hay varias similitudes en bastantes circunstancias de cómo han ido sucediendo las cosas. Y quería acabar con una frase precisamente de Simón Bolívar, que es un país del eje bolivariano, que decía además este señor que nada es tan peligroso como dejar a un mismo ciudadano en el poder un largo tiempo. El pueblo se acostumbra a obedecer y él se acostumbra a mandar. Se origina entonces la usurpación y la tiranía. Yo creo que esto es homologable a todas aquellas personas que quieren permanecer en el poder pues mucho tiempo, que yo creo que no es bueno para los ciudadanos. Bien, como gesto ya para acabar, ¿cuál es mi cámara? Me dicen que esta de aquí, sí. Como gesto, aunque sea testimonial, mandarle nuestra solidaridad al pueblo nicaragüense. Pero además, yo decir que he hecho en falta a muchos llamados progresistas, o muy progresistas, que en otras cosas hubieran montado un gran escándalo, una gran movida, y miran para otro lado en el asunto de Nicaragua. Pues de vez en cuando hay que mirar también a todos los lados. Hay gente que lo está pasando muy mal. Y recuerdo, casi 400 muertos van ya en ese país. Se están manifestando por lo que creen ellos justo, por ser un poco todos más iguales y porque la democracia se imponga, es decir, la libertad. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. A vosotros.